Saludo a mis estudiantes. Les habla su maestra Nilka para explicarles ya la práctica número 20 que trata sobre los antibiogramas. En una conversación anterior con ustedes, les dije que les quería explicar esta práctica ya de manera más explícita, puesto que pasa a ser el cúmulo de todas las prácticas que ya hemos aprendido. Ya esta es la solución al paciente, por lo tanto, pienso explicársela de la mejor manera. Para poder iniciarme, la práctica, por ser tan larga, se la voy a dividir en 3 partes fundamentales. Primeramente, como número 1, les voy a dar definición de todas las palabras claves que se hallan en el material. Haré para ustedes como especie de un glosario. Pónganle mucha atención a este glosario porque va a ser bastante extenso. Les voy a dar definiciones fundamentales que le van a ser de mucha utilidad en el transcurso de toda la historia de su carrera, y cuidado si después. Entonces, vuelvo y les repito, les voy a dividir el trabajo en 3 partes. Primeramente, les voy a hacer un glosario bien explícito. En la segunda parte, solo les leeré la práctica, el cuerpo de la práctica, solo la voy a leer. Y en su tercera parte, entonces, hablaremos ya de cómo van a desarrollar la práctica. Voy a empezar. La práctica tiene como tema antibiograma. Si vamos a hablar de un antibiograma, pues el primer término que les debo de definir es, número 1, ¿qué es un antibiótico? El antibiótico lo vamos a definir como una sustancia o producto microbiano o sus derivados que pueden matar o inhibir el crecimiento bacteriano. El próximo término será antibiograma. Entonces, ¿qué es un antibiograma? El antibiograma lo vamos a considerar como una finalidad diagnóstica que permite el aislamiento de una bacteria causante de una infección. Próxima palabra, quimioterapéutico. Producto químico usado para el tratamiento de enfermedades. Siguiente, quimioterapia. Se ocupa del uso de los agentes físicos y químicos para el tratamiento de las enfermedades. Próxima palabra, toxicidad selectiva. ¿A qué llamamos toxicidad selectiva? De esta depende el éxito de un antibiótico, es decir, que debe matar el microorganismo produciendo el menor efecto secundario indeseable. Por ejemplo, vómito, diarrea, alergias, anemia, tromboflebitis, lesiones renales, hepáticas, neurotóxicas. Pero también vamos a dar diversas clasificaciones que se le dan a los microorganismos según el uso del antimicrobiano. Algunos libros los clasifican los antibióticos o los
Medicamentos que se utilicen como antibacteriano, antimicótico, antiparasitario, antivirales. Otros libros lo definen también los antibióticos según su eficacia. Lo pueden definir entonces en antibióticos de amplio espectro, que van a ser aquellos que eliminan un gran grupo de microorganismos patógenos. Y también de espectro reducido. Aquellos antibióticos que son considerados de espectro reducido van a ser aquellos que solo eliminan o van en contra de un pequeño grupo de microorganismos. Otra forma de clasificar los antibióticos puede ser clasificándolo como de amplio espectro. Cuando se utiliza el término amplio espectro, lo que significa es que pueden eliminar bacterias tanto gram negativa como gram positiva. También este grupo los clasifica como bactericida. ¿Qué significa el término bactericida? Sencillamente significa que elimina o mata el microorganismo. Y ese mismo grupo también lo clasifica como bacteriostático. ¿Qué significado tiene el término bacteriostático? Sencillamente significa que inhibe el crecimiento de la bacteria. Es decir, que la bacteria entra en estado de latencia o en estado estacionario por el efecto bacteriostático del antibiótico. Es decir, que ella sigue viva, pero no se reproduce. Inmediatamente pasa el efecto del antibiótico, pues ella vuelve a reproducirse. Para poder seguir explicando, entonces, vamos a explicar claves que ustedes van a encontrar dentro de estas terminologías. Por ejemplo, el término CMI, que es una clave que más bien lo que significa es concentración mínima inhibitoria. ¿Qué significa la clave CMI? Sencillamente es la concentración más baja que posee el antibiótico que impide el crecimiento microbiano. Pero en esta clasificación también entra la clave CML. ¿Qué significado tiene el término CML? Significa concentración más baja que elimina o mata el microorganismo. Otros términos que necesito que ustedes tengan bien claro para poder entender la práctica es entender qué significa el término in vitro o in vivo. El término in vitro significa sencillamente fuera del cuerpo o fuera del organismo. Y el término in vivo, cuando se realiza la práctica dentro del organismo. Y un ejemplo que ustedes tienen de lo más utilizado, donde más se utiliza el término in vitro, es, por ejemplo, en la concepción fuera del organismo. Ese es el más utilizado. Otro término que quiero que tengan bien claro es ¿qué significa halo de inhibición? El término halo de inhibición se define como aquella zona alrededor del disco de antibiograma
o del antibiótico donde no se produce crecimiento. Vuelvo y repito la definición de halo de inhibición que lo vamos a observar en la placa de Petri, donde se ha sembrado la cepa y se han colocado los discos de antibiótico. El término halo de inhibición sencillamente es la zona alrededor del disco de antibiótico donde no se produce crecimiento del microorganismo. Otro término que deben de tener bien claro es el término susceptibilidad. El término susceptibilidad hace referencia para ayudar a elegir cuándo el antibiótico puede ser eficaz o resistente frente a la bacteria. Susceptibilidad hace referencia cuando el antibiótico puede ser eficaz o resistente frente a la bacteria. Pero otro término que no quiero dejar de definirle, porque lo van a ver en la práctica, va a ser el término disco de sensibilidad, que es el disco que van a ser sencillamente pequeños papelitos que compramos los laboratorios, los cuales poseen en su interior la concentración del antibiótico y la clave o nombre del antibiótico a que corresponda. Luego de hacerle ya la lectura de todos estos términos, vamos a pasar a la segunda parte de la práctica. Sencillamente, luego de la lectura de todos estos términos, que espero que lo ayuden a comprender de una mejor manera la práctica, voy a pasar a la lectura de la práctica, que es la segunda parte. Me introduzco. Dice, leo para ustedes. Una de las funciones más importantes que le toca desarrollar al laboratorio de microbiología es la determinación de la sensibilidad a los antibióticos frente a las bacterias aisladas de muestras clínicas significativas. La determinación de la susceptibilidad a las bacterias, a los agentes antimicrobianos, van a ser necesarias para el uso racional de ellos, para la evaluación de nuevos agentes antimicrobianos y como ayuda para estudios epidemiológicos. Podemos decir que un considerable número de bacterias mantienen su sensibilidad a los antibióticos sin presentar cambios. De igual modo, también existe un sinnúmero de bacterias que han aumentado sus resistencias a los antibióticos, sencillamente por el uso indiscriminado que se le ha dado. En la medida en que se exagera el uso y el abuso de los mismos, e incluso se han descrito nuevos mecanismos de resistencia bacteriana. Por lo que los antibióticos son sustancias producidas por ciertos microorganismos que a bajas concentraciones son capaces de matar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Van a constituir una clase especial de agentes quimioterápicos que se van a distinguir por el hecho de que se tratan de sustancias naturales. Sencillamente, si quieren tener más conocimiento de esta parte, lean sobre la historia de Fleming, la historia de la penicilina,
¿Cómo surge el conocimiento de este medicamento? Pueden leer sobre eso para que todavía abunden más en experiencia. Los antibióticos son sustancias de toxicidad selectiva, lo que significa que son más tóxicos para el microorganismo causante de la infección que para el huésped. Siempre se van a preferir los antibióticos que provoquen el menor efecto secundario en el paciente. Es la diferencia fundamental con los antisépticos, desinfectantes y quimioterapéuticos. Ya en una práctica anterior establecimos y dejamos bien claro qué es un antiséptico, qué es un desinfectante y ahora definimos qué es un quimioterapéutico. Ya que van a permitir su uso por la vía sistémica, mientras que los antisépticos y desinfectantes recuerden que se van a limitar a la piel o al instrumento, es decir, a superficie viva o a superficie muerta. Entonces, hablemos del antibiograma. Ya dimos su definición de qué es un antibiograma, que sencillamente va a pasar a ser, de nuevo les digo, una finalidad diagnóstica que va a permitir el aislamiento de una bacteria causante de una infección. La sensibilidad de las bacterias frente a los antimicrobianos puede ser determinada in vitro, es decir, fuera del cuerpo. Se toman las muestras clínicas, objeto de investigación, dependiendo del problema que esté manejando el paciente o la causa que le esté provocando la patología. El antibiograma es el estudio del laboratorio que va a determinar la sensibilidad o la resistencia de la bacteria aislada a los antibióticos. Para esto, el laboratorio se vale de dos métodos principales para la realización de esta prueba, que van a ser la técnica de difusión en agar con disco, que es la que vamos a manejar ahora, que recibe el nombre de Kirby-Bauer. Es la más común y es la más utilizada. Y la otra técnica es la técnica de dilución, pero en tubo, técnica que por ser tan prolongada, tan tediosa de realizar, ha sido descontinuada. Vuelvo y les repito, la técnica más utilizada para realizar los antibiogramas sigue siendo la de difusión en agar, la que se realiza con disco y que recibe el nombre de Kirby-Bauer. La técnica de dilución nos permite medir la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Esto es la mínima cantidad de un antibiótico que inhibe o elimina una bacteria. Actualmente se dispone de un sistema que permite la determinación de la concentración inhibitoria mínima, denominada ETEX. Es esta que aparece aquí en su ilustración. Esta recibe más bien técnica de Epsilon, que pasa a ser una combinación de la técnica de difusión en agar y de la técnica en tubo. Sencillamente, estas tirillas que ustedes observan
posee diferentes concentraciones del antibiótico, lo que va a permitir que según la lectura del halo de inhibición que aparece debajo de la tirilla, va a permitir que el médico sepa cuál es el antibiótico que va a surtir efecto o que va a curar el paciente. Hablemos ahora o leamos sobre la técnica de difusión en agar o método de Kirby-Bauer. Esta técnica solo es útil y confiable en los patógenos de crecimiento rápido, como son las enterobacteriáceas, es decir, aquellas bacterias que viven en el aparato digestivo del hombre y de los animales, bacterias gram negativas, no son exigentes. También el estafilococo, cepa de la cual ya ustedes tienen conocimiento, en forma de coco, se disponen en forma de racimo, positivas a la tinción de Gram, portadora de la enzima coagulasa. Otra cepa sería la pseudomona, bacteria de forma bacilar, Gram negativa, no exigente, de respiración aerobia estricta, que provoca o produce un exopigmento que sale a la superficie, generalmente muchas de coloración verde, muy común en las áreas clínicas y en los hospitales que incurren en falta de asepsia, contaminante en las salas de cirugía. Quiero tenerle el término pseudomona bien en la cabeza porque es uno de los dolores de cabeza de este país, tanto en las áreas agroindustriales como en las áreas clínicas. Sencillamente ella está donde hay sucio. Ese es el problema de la pseudomona, por ser una bacteria aerobia estricta. Pero su uso, sigo hablando del método de difusión en agar, su uso entonces va a ser limitado en bacterias de crecimiento lento. ¿Cómo cuál? Las micobacterias. ¿Cuál es la razón de que este método de difusión en agar sea de poco uso en bacterias de crecimiento lento? Recuerden que cuando hablamos del Mycobacterium tuberculoso, era un modelo de microorganismo constituido mitad hongo y mitad bacteria, por lo que su tratamiento tiene que ser muy selectivo. Y también con respecto a los anaerobios, que generalmente las bacterias anaerobias son exigentes, son en su mayoría letales. Y la palabra letal significa que provocan muerte. ¿Cómo cuáles? Le voy a dar un nombre de paso, como los Clostridium. Sigo leyendo. A pesar de ser una técnica puramente cualitativa, el método de difusión por disco, en función sobre todo por su comodidad, economía y gran fiabilidad, ha sido y aún es uno de los más utilizados en todos los laboratorios del mundo. Pero pasemos ya a observar la placa de Petri con los diferentes antibióticos y cómo lo vamos a realizar. El microorganismo a investigar, como se explica aquí, se inocula en una o varias placas de agar y sobre su superficie se van a disponer los discos de sensibilidad que tienen la concentración correspondiente, pero que también manejan la clave que corresponde al nombre del antibiótico.
Sigamos observando. Se valora el diámetro de la zona de inhibición que se forma alrededor del disco y se compara con las referencias oportunas publicadas por laboratorios estandarizados. Con esta referencia podemos entonces informar si el microorganismo, escuche bien, la forma de reporte luego de la lectura final van a ser qué es lo que se le va a reportar ya al paciente luego de identificado el trabajo, ya tenemos la concentración del antibiótico, ya sabemos que elimina o mata la bacteria por ser un antibiótico bactericida. Siempre que utilicemos el término SIDA al final, significa que la mata. Y siempre que el antibiótico diga bacteriostático, significa que el microorganismo sigue en estado de latencia, es decir, que está vivo, pero no se reproduce. De modo que el término de reporte que ustedes van a observar luego de que se practique el trabajo van a ser ese que significa sensible, es decir, que la mata, que lo elimina. Otro término muy utilizado va a ser el término ligero, sensible o intermedio. Y el otro término va a ser resistente, donde aparece la R, que significa que el microorganismo continúa vivo porque no es sensible al uso del antibiótico que se utilizó. Pero pasemos ya a la explicación de la práctica. Material necesario para el desarrollo de la práctica. Vamos a utilizar cultivos bacterianos de 24 horas de incubación. Recuerden que siempre que se va a practicar este trabajo debe de realizarse con cepas puras. Ustedes ya tienen conocimiento de qué es una cepa pura. Sencillamente van a ser colonias bacterianas. ¿Saben la definición de colonia? Colonias bacterianas que sean morfológicamente iguales, genéticamente iguales. A eso vamos a llamar cepa pura. Cepa, sencillamente, también lo podemos definir como ya el material que el microbiólogo selecciona para trabajar. La cepa que utilizaremos en este caso, quiero que sea para el reporte del trabajo que ustedes vayan a realizar, quiero que sepan que utilicen una cepa de Pseudomonas. Por lo tanto, cuando vayan a realizar la práctica, el material quiero que lo pinten o lo dibujen luego de realizar su placa de Petri, lo van a pintar de color verde. ¿Por qué les pido que me utilicen la cepa de Pseudomonas? Para que usted me pueda destacar el trabajo y yo sepa, y usted también, que eso significa que hubo crecimiento. Vuelvo para atrás. Material necesario. Cultivo bacteriano de 24 horas de incubación. Ya les sugerí que utilicen una cepa de Pseudomonas. Tienen conocimiento ya de la Pseudomonas. Es un modelo de microorganismo que produce un exopigmento de color verde. Por lo tanto, en la técnica o en la práctica que van a realizar, por favor, quiero que todos y cada uno me utilicen el color verde. Que eso va a significar que usted
reconoce que hubo crecimiento. El medio de cultivo que generalmente se utiliza en el laboratorio es el agar base o el agar nutritivo o el Müller-Hinton. Son 3 medios de cultivo de color transparente, pero ya les sugerí que por favor lo pinten de verde para yo darme cuenta que ustedes reconocieron que hubo crecimiento. Ahora bien, ese cultivo bacteriano procedente de una pseudomona en el paso 3 se diluye con solución salina fisiológica o un caldo nutritivo. Las cepas bacterianas, el paso a seguir es diluirlo en solución salina fisiológica o un caldo nutritivo. También dentro de cuando se prepara esa solución fisiológica donde se diluye la cepa, aunado a él se prepara otro tubo que recibe el nombre de estándar de McFarland, que sencillamente es una solución que nos sirve de control para nosotros estandarizar la técnica que estamos realizando. En el paso 5 dice que utilicemos hisopos estériles. Recuerden que los hisopos estériles van a ser el instrumento de siembra. ¿Por qué vamos a utilizar hisopos estériles? Porque el método que vamos a practicar en la placa de Petri, luego de diluir la cepa en la solución salina, vamos a enchumbar el medio, a hacerle muchos trazos con el hisopo. Dice hisopos estériles porque el término estéril es una característica altamente funcional en los laboratorios. Recuerden que el término estéril significa que no esté contaminado con bacterias vegetativas o bacterias esporuladas. Por lo tanto, vuelvo y les repito, el hisopos estéril va a ser el instrumento de siembra, porque el método que se realiza en la placa va a ser el método de embardunamiento. Por eso, cuando estén pasando el lápiz verde, tienen que pasarlo por toda la placa, como lo observamos aquí. Aquí. Si lo pueden observar. Prácticamente se pasó todo el hisopo con la siembra por toda la placa, toda la placa. Luego, otro material que vamos a utilizar van a ser los discos de sensibilidad, que ya les expliqué, son discos industriales, especies de papelitos que los laboratorios compramos, que vienen impregnados con la concentración deseada del antibiótico. Note aquí en la tabla. Están los diferentes nombres de los discos de sensibilidad con la clave. También posee, cada disco de ellos poseen una concentración de antibiótico. Nótelo aquí. A la hora de la lectura, al día siguiente, luego de haber practicado la siembra en toda la placa por embardunamiento, sobre la cepa sembrada, escúcheme bien, sobre la cepa sembrada en la placa es que se colocan los discos de antibiótico. A las 24 horas
se sacan de la incubadora, que es el equipo que le proporciona la temperatura necesaria al microorganismo para que pueda crecer. A las 24 horas vamos a practicar la lectura. ¿Cómo la vamos a practicar? Sencillamente observamos el halo de inhibición, es decir, la zona donde no hubo crecimiento. Eso significa que el antibiótico es eficaz y 100% va a curar el paciente porque elimina, mata la bacteria. Existe una gran diversidad de antibióticos. Cuando ocurra ese amplio halo de inhibición, se va a informar como sensible. Nótelo aquí en el resultado. Se reporta como sensible. Cuando el antibiótico, como pueden observar, la bacteria prácticamente arropó el antibiótico porque no la mata, no es eficaz. Por lo tanto, se va a reportar como resistente. He terminado la práctica, pero aún así, insisto en volver a darle un repaso. Vuelvo y repito, ¿cómo vamos a realizar la práctica? Número 1, vamos a usar la cepa de Pseudomonas. Y vuelvo y les recuerdo, vamos a utilizar la cepa de Pseudomonas porque es un modelo de microorganismo que produce un exopigmento verde. En la práctica van a pintar su placa de Petri. Luego de que pinten su placa de Petri, recuerden que se toman 2 o 3 colonias de la cepa bacteriana y se diluyen en un cardo. El instrumento que se utiliza para embardunar la placa va a ser el hisopo estéril y el método pasa a ser embardunación. Luego de que se embarduna la placa que van a pintar de verde, se colocan los discos de antibiótico. Los discos de antibiótico traen la clave que corresponde al antibiótico en uso. Por lo tanto, cuando los estén dibujando, van a dibujar micro o pequeñitos círculos que en su interior tengan el nombre del antibiótico que se le pide en la placa y la concentración. Por ejemplo, en sus prácticas le estamos pidiendo que trabajen con tetraciclina, que la clave de la tetraciclina es TE para una concentración de 300 miligramos. Y dice que tiene una lectura de ligero sensible. El ligero sensible va a ser este modelo de lectura. Aquí tenemos sensible totalmente, es decir, de muy buena acción el antibiótico. Aquí elimina ligeramente la bacteria y aquí es totalmente resistente. Vamos a utilizar tetraciclina, que tiene como clave T, para una concentración de 300 miligramos y una lectura ligera sensible. Vamos a utilizar la amicacina, que tiene como clave AK, para una concentración de 200 miligramos y dice que es sensible. Vamos a utilizar el imipenem con clave I para concentración de 10, sensible.
La ciprofloxacina, CIP, muy utilizado ese antibiótico, con concentración de 300 para una lectura sensible. La levofloxacina, LEB, concentración de 250 con una lectura de 300. Hasta aquí mi última práctica, mis estudiantes. Qué bien me he sentido con ustedes. Excelentes estudiantes. Han aguantado hasta el fin en un tiempo y en un mundo que nos quieren hacer creer que el mundo ha llegado a su fin. Es mentira. Han aprendido dos sistemas de trabajo. Han aprendido el presencial y han aprendido el virtual. La época de ustedes realmente es maravillosa. Le ha tocado el mejor tiempo. Le tocó el tiempo del cambio. Su mente solamente tienen que estar preparada. Solo estudien, estudien, estudien. Eso es lo único que su maestra Nilka le desea. Muchas gracias.